83 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Magnética FM. Es la hora 15:59. La temperatura 29 grados 7 décimas. La humedad 26%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente, que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. PAN, Acción por México. ¿Cansado de la política de siempre, de los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido. Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y con el gusto de saludarle desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, en Magnética, en el 101.3 de su FM. Y bueno, el día de hoy de verdad tenemos un tema de lo más interesante. ¿Y sabe por qué? Porque hemos vivido durante años, ya no sé si décadas, nuestros especialistas nos desmitificarán el día de hoy sobre este tema tan interesante. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra salud, forma parte de la alimentación, forma parte de nuestro futuro y de nuestro día a día, que muchas de las veces, así como sucede en el área de la salud, ni siquiera lo vemos, ni nos imaginamos. ¿Y a qué me refiero? El día de hoy estaremos hablando de los alimentos transgénicos, pero desde la óptica precisamente que persigue La Voz de los Expertos, con esta óptica netamente científica, pero en un lenguaje completamente coloquial, en un lenguaje en el que todos nosotros podamos entenderlo, y que precisamente buscamos desmitificar todos aquellos tabús que luego existen en torno a este tema, que muchas de las veces se ha venido polemizando, en muchas ocasiones, pues se ha satanizado al final del día, y en otras ocasiones, pues dicen lo que dice la ciencia, y esto es precisamente lo que abordaremos el día de hoy. Y para ello, pues quiero darle la más cordial bienvenida primero al doctor Pablo Delgado Sánchez. Él es investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, porque luego algunos se quedan hasta agronomía y no, y veterinaria de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi querido Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Y pues también desde tierras salinenses, por allá en el bello altiplano potosino, porque déjeme decirles, San Luis Potosí de verdad tiene tesoros incalculables. Tenemos la Huasteca, la zona media, la zona centro también tiene lo suyo, y el altiplano potosino, que es bellísimo, no nada más Real de 14, sino muchos parajes. Y damos la más cordial bienvenida al doctor Gildardo Aquino Pérez. Él es investigador del Colegio de Postgraduados Unidad Salinas, aquí en San Luis Potosí. Mi querido doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un honor
platicar un rato con ustedes. Claro que sí, un gusto. Y bueno, precisamente me gustaría arrancar con esa parte, ¿no? Yo ahorita antes de entrar al programa, platicaba con el doctor Pablo, decir, bueno, siempre el referente, la Facultad de Agronomía, y todo el mundo decíamos, ¡ay, vas hasta allá! Pero lo interesante de esto es que primero es una facultad que ya tiene su historia, tiene mucha trayectoria, pero mi estimado Pablo, platícanos un poquito, ¿no? Todo lo que ofrece la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que bueno, tuvo esa evolución, yo me acuerdo cuando todavía era de Agronomía, ¿qué es lo que hace, no nada más en torno a ofrecer licenciaturas o posgrados, sino un poquito del bagaje de lo que representa la Facultad de Agronomía y Veterinaria aquí en San Luis Potosí? Sí, bueno, en el caso de la Facultad de Agronomía y Veterinaria es una facultad, como bien lo dices, está un poco retirada de la mancha urbana. Que ya ni tanto, ¿verdad? Yo creo que ya nos está alcanzando. Sí, ya está cerca. Pero bueno, finalmente también su ubicación pues tiene un sentido, puesto que, como ustedes sabrán, las ciencias agronómicas pues tiene que tener espacio, ¿no? Entonces, claro, qué mejor lugar que una zona como el Ejido de La Palma, en donde contamos con 100 hectáreas. Sí, es una instalación pues considerable y en la cual pues nos permite hacer todas estas dinámicas de investigación, trabajos, prácticas, y pues es un buen lugar en el cual se establecen pues cultivos experimentales, se hacen evaluaciones, se trabaja con cerdos, se trabaja con corderos, se trabaja con cabras, obviamente con ovinos, y pues esto pues obviamente hace el día a día en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. También cabe mencionar que, como bien lo dices, tenemos diferentes programas educativos. Uno de ellos, pues, y de los más, digamos que de antaño, es el programa de ingeniero agrónomo fitotecnista. Okay. Posteriormente el de ingeniero agrónomo zootecnista. Posteriormente la facultad abre un nuevo programa que es el de ingeniero agroecólogo. Y ya con los años, por la misma demanda, la actividad agropecuaria en el estado, pues sale el programa de medicina veterinaria. Okay. Entonces, posterior a ello, como ustedes también lo saben, empieza a haber un auge en la producción de invernaderos y nace el programa de ingeniero agrónomo en producción de invernaderos por una demanda precisamente del sector. Y ya más recientemente nace el programa de ingeniero agrónomo forestal. Esto pues obviamente ha venido cambiando, depende de la demanda, la dinámica de la institución, y actualmente tenemos los programas de ingeniero agrónomo fitotecnista, ingeniero agrónomo zootecnista, ingeniero agrónomo de producción en invernaderos. Nace una nueva carrera, ¿sí? También, que es la de ingeniero en agricultura y medio ambiente. Y bueno, y son básicamente los programas que están vigentes. Ya con el paso del tiempo, pues también surge la necesidad de generar posgrados. Entonces nosotros ya desde hace muchos años teníamos el programa de maestría en ciencias agropecuarias, y por ahí del 2013 nace la inquietud por arrancar el doctorado en ciencias agropecuarias. Entonces son los programas que ahorita tenemos vigentes, que por cierto pues estamos próximos al proceso de admisión. Examen. Sí es cierto. Una actividad bastante importante para nuestra institución, puesto que recibimos pues una gran cantidad de estudiantes. Esto la verdad es muy satisfactorio comentarlo, porque pues obviamente las coordinaciones desde rectoría, las direcciones, pues han estado trabajando arduamente para pues convocar, ¿no? Claro, a todos aquellos estudiantes que están interesados en las ciencias agropecuarias, pues que se matriculen, que entren a la facultad. Claro. No, y me parece fascinante porque de alguna manera yo recuerdo ese cliché desde niño que era, vas a estudiar para veterinario, ¿no? Y era, pues te tienes que ir a Zacatecas y siempre había que irse a otro lado. Y el otro elemento es que, bueno, ustedes cubren finalmente la naturaleza propia que demanda un gran terreno, vamos, no puede estar en el centro una facultad de agronomía veterinaria, pero lo interesante también es esta amplitud de oferta educativa, ¿no? Que llegan hasta doctorado, y pues obviamente les demanda el que pues tienen que hacer laboratorio, tienen que generar investigación, tienen laboratorios. ¿Cuáles son algunos de los laboratorios que tienen por ahí, Pablo? Sí, mira, nosotros tenemos desde la parte de producción, tenemos áreas que, por ejemplo, están destinadas a la parte agrícola, ¿sí? Tenemos el centro en agricultura protegida, en donde pues, obviamente todo es más relacionado a invernaderos, mallasombras, macrotúneles, la cuestión, por ejemplo, de peces, acuacultura, ¿no? También hay una parte importante ahí. Y en el caso de los laboratorios, pues está el laboratorio de suelos, el laboratorio
por ejemplo, que están involucrados en la cuestión, por ejemplo, bromatológica para forrajes animales, el laboratorio en el cual yo estoy, que es el laboratorio de biotecnología, otros laboratorios que están involucrados en la interacción planta-microorganismo. Entonces son diferentes laboratorios, el de recursos naturales y obviamente toda la parte clínica, los quirófanos, los laboratorios de microbiología que están enfocados pues, obviamente para la parte animal. A la parte animal, interesantísimo y bueno, que va de la mano un poquito también y seguramente muchos de los que nos escuchan pues no habían escuchado del Colpos, ¿no? Del Colegio de Posgraduados y mi querido Gilardo, bueno pues también platícanos un poquito al respecto, ¿no? ¿Qué es el Colpos? Y bueno, también algo interesante, como bien mencionaba Pablo, bueno, tiene su razón de ser el por qué agronomía inicia en aquella zona que ya la mancha urbana invadió, pero bueno, el Colegio de Posgraduados, ¿qué tipo de institución es? Y bueno, ¿qué oferta, qué servicios tiene también para la sociedad? Bueno, el Colegio de Posgraduados nace originalmente en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ya. Y de ahí se separa en 1959 para dar origen al Colegio de Posgraduados, una institución de posgrado en investigación agrícola. Con el paso del tiempo y su crecimiento, se dan los 7 campus con los que cuenta. A nivel nacional. A nivel nacional. En todo el país. En el trópico tenemos el campus Córdoba, el campus Veracruz y el campus Campeche. Sí, el de Tabasco también, entonces son prácticamente 4 campus en el trópico. Y ya para zonas agrícolas importantes, principalmente en lo que se conoce como el Valle de Cerdán y todo eso en Puebla y Tlaxcala, pues está el campus Puebla, en su campo de Valsequillo, que es lo que es más importante, cumpliendo las funciones agrícolas, sobre todo con pequeños productores. Claro. Y ya el único y casi el 60% del territorio nacional es zona árida y solo tenemos un campus. Por alguna razón esto ha sucedido así, sin embargo, pues el campus San Luis, que es el que está en Salinas, pues está impulsando varios desarrollos a este nivel de zonas áridas, por ejemplo, maquinaria agrícola, en sus programas de maquinaria agrícola, el que actual tiene, bueno, ya desde el 2014 que inició la maestría en recursos naturales, que va con mucho crecimiento en alumnos y investigadores, tanto del campus San Luis como a nivel nacional. Los alumnos que llegan ahí normalmente no están completamente circunscritos al campus San Luis, sino tienen la oportunidad de conocer otros campus a través de cursos, a través de investigación. Incluso dentro del programa de maestría existe la posibilidad de hacer estancias en el extranjero, que es lo que más llama la atención a muchos alumnos. Claro, hay que tener muy buena, ser muy activo para poder, para que se les pueda tramitar esta oportunidad. Hemos tenido alumnos en Francia, en España, en Inglaterra, entonces pues sí, eso está creciendo mucho esta maestría. Otras maestrías que también tienen mucha importancia y que están adscritas al campus, pues son las maestrías tecnológicas. Esta es a nivel nacional y para que vean qué tan diverso es este campus. La dirección de esta maestría está adscrita al campus, pero está ahorita en el campus Veracruz, ¿sí? Yeah. Entonces, principalmente para atender esas regiones hay un programa a nivel nacional también del colegio que se llama microregiones de atención prioritaria, que está orientada principalmente a los pequeños productores. Entonces, aquí tenemos uno, y a nivel nacional, pues, estas maestrías tecnológicas están orientando
su interés en esos pequeños productores. Ahí es donde entra un poco el tema y la controversia con los alimentos transgénicos, claro. Sobre todo porque crece un poquito más esta maestría hasta la región de Oaxaca, en la montaña de Oaxaca, en la montaña de Guerrero. Entonces es un poco extensa la amplitud de esa maestría. Y así hay otras 2 maestrías que se están manejando ahí, pero estas tienen particular importancia por su envergadura. Claro, Sí. Qué maravilloso. Y digo, en el sentido estricto, me gustaría, antes de irnos al primer corte, entrar un poquito en materia, Gerardo Pablo, de irnos un poquito a las bases, porque llega un punto en que se hace cliché y sí, es transgénico. Y luego empezamos hasta con términos de es vegano o es vegetariano, y empieza todo un vocabulario en la calle de que, según todos pensamos que le entendemos, cuando realmente no es cierto. Sin embargo, yo quiero dejar la pregunta antes de irnos al corte sobre qué entendemos, qué son los alimentos transgénicos, que es el tema que tenemos el día de hoy aquí en La Voz de los Expertos. Vámonos rapidísimo al primer corte para no cortar acá toda la inspiración de nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, no se vaya, estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:16 minutos. La temperatura 29 grados 7 décimas. La humedad 23%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. El expresidente Donald Trump será entrevistado hoy por funcionarios de libertad condicional del estado de Nueva York en una diligencia que es parte del juicio en su contra por dinero secreto. El encuentro se hará a través de una videollamada en una instancia previa a la lectura de la sentencia que está programada para el 11 de julio. A pesar de que no es común, el acusado podrá estar acompañado de su abogado durante el proceso, dijo el juez Juan Merchan en una carta publicada el viernes. Se sabe que el expresidente, quien se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida, estaría acompañado por el jurista Todd Blanche. El propósito habitual de una entrevista de libertad condicional previa a la sentencia es preparar un informe que le brinde al juez más información sobre el acusado y potencialmente le podría ayudar a determinar la sanción adecuada. Los equipos de libertad condicional están comúnmente integrados por trabajadores sociales y psicólogos que entrevistan al acusado, a sus familiares y amigos e incluso a las personas afectadas por el delito. Los resultados de estos encuentros son entregados en un informe al juez y en ellos se habla de los antecedentes penales del acusado y de las recomendaciones que el panel hace para una posible sentencia. En esta instancia del juicio, el acusado también da sus razones por las que la sentencia debería ser considerada para ser más leve. Donald Trump actualmente es considerado el virtual candidato por el Partido Republicano para las elecciones generales de noviembre y buscará un segundo periodo después de haber sido presidente en 2017 a 2020. Fue declarado culpable de los 34 cargos en su contra en los que se le acusa de falsificar registros comerciales de sus empresas para ocultar el pago a la actriz porno Stormy Daniels, con quien habría tenido una relación extramatrimonial. La sentencia podría ir desde arresto domiciliario, trabajo comunitario, hasta 4 años de prisión. Héctor Contreras, Voz de América, Washington DC. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta.
De vuelta aquí en La Voz de los Expertos y precisamente, bueno, pues estamos platicando con el doctor Pablo Delgado Sánchez y el doctor Gildardo Aquino Pérez. El doctor Gildardo, bueno, se acompaña de Salinas, San Luis Potosí, del Colegio de Posgraduados, y el doctor Pablo, bueno, pues destacado investigador que tenemos aquí en San Luis Potosí de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y bueno, esta pregunta básica, yo me quería regresar a las bases, a los cimientos, porque luego ya hablamos como si todo el mundo le entendiéramos y luego no entendemos nada. Mi Pablo, ¿qué entendemos por un alimento transgénico? ¿Qué es un transgénico? Bueno, un alimento transgénico es aquel que ha sido modificado, ¿sí? Con nuevas técnicas, en este caso de ingeniería genética, a nivel de DNA. Un cambio, ¿sí? Existen diferentes técnicas que nos permiten hacer eso. Generalmente la obtención o mejoramiento genético, en el caso de plantas, se ha venido haciendo por métodos tradicionales, en los cuales se hacen cruzas entre los diferentes individuos y generan un nuevo organismo. En el caso, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, utilizamos herramientas, ¿no?, de ingeniería genética, que son muy precisas, ¿no?, a la hora de hacer esas modificaciones a nivel de DNA. Ahora, para desmitificar también este concepto de la cuestión de transgénico, hay un contexto histórico, es decir, como bien decías, y ahorita me recuerdo ese capítulo de Cosmos de la segunda temporada de Neil deGrasse Tyson, que hablaban de Mendel, claro, cuando precisamente hacía todo este gran cruce, y luego este capítulo de Vavilov, de Rusia, de todo este gran fenómeno de la acumulación de semillas, que bueno, es crucial para la supervivencia humana. Y luego la verdad es que pensamos que el hecho de estirar en el supermercado o en el mercadito de tianguis ya, hay toda una industria detrás, hay todo un mercado detrás. ¿Cuál es un poquito el contexto histórico que tú tienes identificado? ¿Desde cuándo se entiende que ya la especie humana, digo, no nada más en México, pues empezamos a verle ya, a moverle al ADN de los alimentos? Pues desde el momento en que dejamos de ser que nos volvimos sedentarios, ¿no? Ya que nos quedamos y empezamos a echar mezcla. ¿No? Empezamos a hacer selección, porque pues por las características que tenía un animal, un cultivo, una planta, empezamos a seleccionar. Entonces, desde ese momento, pues empezamos a hacer uso de los recursos genéticos de las especies, ¿no? Y ahora, en el contexto mexicano de San Luis, tiene mucho desarrollándose, es al seno nada más de las instituciones educativas como la máxima casa de estudios, o también de las empresas, ¿no? ¿Qué contexto, por ejemplo, tengamos aquí en México sobre el impulso o cómo ha venido siendo el desarrollo de los transgénicos aquí? Bueno, en México ya tenemos bastantes años que se han estado manejando los cultivos transgénicos, inicialmente en las etapas, por ejemplo, de evaluación, ¿no? En los cuales se montan experimentos bastante controlados para pues ver cómo se establecen estos cultivos, ¿no? En el norte del país, pues bueno, el algodón, el cultivo de soya, ¿sí?, y de muchos otros cultivos ya tienen muchísimos años, desde por ahí de los 90, ¿no?, que se han venido estableciendo, y ya hay sistemas de producción totalmente establecidos, ¿no? En el caso de San Luis Potosí, también ya tiene años que se ha estado trabajando desde la parte de soya, ya pegado ahí con Tamaulipas, y también la parte de algodón, ¿no?, que han estado montando algunas parcelas experimentales, ¿no? Ya. Y ahora, yo sé que de alguna manera pues nos pudiéramos responder inmediatamente, bueno, ¿por qué se les modifica el ADN? Pero bueno, quizá también mucha gente no está contextualizada. ¿Por qué necesidad habría, digo, para que no suene a que, es que los científicos nomás están curioseando, ¿qué necesidad habría del por qué modificar genéticamente, ahora sí que el código de la esencia de un alimento? ¿De qué serviría para el mundo? Sí, bueno, en este caso ha sido buscando, por ejemplo, mejores características agronómicas en cuanto a rendimiento, productividad, por ejemplo, sabor, ¿sí? Que si yo quiero a lo mejor un cultivo que sea más completo, pues hago ingeniería genética. Eso es por un lado. Y por otro, pues resistencia a factores ambientales, ¿no? Todos sabemos ahorita, y lo acaba de comentar también acá el colega, en México cada vez la condición hídrica, la disponibilidad de agua es bastante complicada, ¿no? Entonces, sabemos que tan solo para la agricultura el 70% del agua que dulce, por así decirlo, es utilizado para la agricultura, ¿no? Entonces se requiere bastante agua para esta actividad. Entonces aquí tener cultivos que sean más eficientes en el uso del agua, pues también ha sido una prioridad en el mejoramiento genético.
La otra, por ejemplo, pues la aparición de enfermedades, resistencia a plagas. Entonces, todo este tipo de condiciones, pues son las que han promovido estas líneas de investigación para obtener, pues obviamente, cultivos que tengan mejores características, ¿no? Y eso también se ha buscado con algunas otras herramientas, ¿no? Como el mejoramiento tradicional. No, y que de alguna manera también se traduce en un impacto económico. O sea, el hecho de que algún agricultor diga, oye, pues me va a aguantar esta sequía, no voy a perder tanto cultivo, estás hablando de dinero, o sea, por eso hasta conviene la cuestión transgénica, ¿no? De alguna manera. Claro, en este caso, por ejemplo, muchas zonas en el norte, cuando inició el cultivo de algodón, fueron zonas que se reactivaron, ¿no? Con esta actividad agrícola, ¿no? Ya. Entonces, algunos otros países, por ejemplo, Argentina, Brasil, pues nuestros vecinos, Estados Unidos, es el productor número 1 de alimentos transgénicos, ¿no? Ya. Y fíjate cómo ha venido cambiando. Ahora, Gilardo, preguntarte también desde la perspectiva, y bueno, pues tú enfocado netamente también a estas áreas, igual que Pablo, ¿cuál ha sido el impacto? O sea, a lo largo de las últimas décadas, Pablo ya nos hablaba de que, bueno, pues desde los años 90, y bueno, desde que el hombre se hizo sedentario, pero ¿cuál ha sido el impacto sobre todo en la economía? Tú apuntabas, oye, pues San Luis en una zona desértica prácticamente, el resto del país, ya al norte dije, bueno, pues somos los más norteños en el caso del Colpos, somos los que estamos hasta más arriba. ¿De qué manera ha impactado el hecho de los transgénicos, sobre todo en la parte económica, en la parte de desarrollo? Es decir, ¿ha beneficiado, ha afectado? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de esto? Bueno, realmente aquí en México, por la situación, pues ya vemos que los transgénicos pues tienen un problema ahorita de aceptación y hay un tabú definitivamente. Y va a la Cámara de Senadores la ley para prohibirlos, ¿sí? Sin embargo, me sorprende porque realmente si nosotros vemos las estadísticas que tiene este tipo de alimento, sorprendentemente somos los que más consumimos transgénicos después de estamos en los primeros, somos el primer lugar. Después nos sigue Estados Unidos y allí en consumo de transgénicos. Eso habla pues realmente del impacto que tiene este tipo de alimentos en nuestra población, ¿sí? ¿Qué representa los transgénicos en México, sobre todo en el norte? Pues mucho valor económico, sobre todo en cuestión de exportación, porque aunque hay controversia respecto a lo de monocultivos, pues no deja de ser una oportunidad para productores a veces medios o a veces también pequeños de generar un producto de alto valor, ¿verdad? En casos como podemos ver allí en Sinaloa, en Sonora, aquí incluso en San Luis, como ya señalaron, en Coahuila, en la que la producción de algodón, la producción de maíz amarillo, pues tiene un valor económico bastante alto, sobre todo en la soya, que es lo que más se siembra aquí en México, ¿verdad? Yeah. ¿Qué representaría este cultivo en una región como San Luis, sobre todo el altiplano? Pues si pensamos que realmente las mejores tierras ya están debajo del piso, del cemento, y lo que nos queda realmente son tierras un poco, pues, pobres, digamos, y con una cantidad de agua ya muy limitada por la sobreexplotación de los mantos freáticos de la región, pues estamos hablando de que necesitamos algo que nos genere cultivos que resistan esas condiciones, ¿no? Sobre todo, como lo ven ustedes ahorita, por altas temperaturas, insolación bastante calorón elevado, aquí en San Luis que traemos, ¿no? Lluvia en Salinas, solo tuvimos un evento importante de lluvia el año pasado, ahorita no hemos tenido ninguna. Entonces, pues, y la tecnología de los transgénicos
y que va a la par con la edición genética, pues da una oportunidad de generar variedades que pudieran resistir esas condiciones, ¿verdad? Y que sean productivos en el momento que más necesitamos. Ahorita tal vez no es ese momento porque las cosas parecen muy fáciles de conseguir, claro, pero vamos hacia un callejón en el que sí tenemos que pensar en variedades que produzcan con muy limitada cantidad de agua, un evento de lluvia, por decirlo así, y con esa cantidad de calor que tenemos. Afortunadamente nosotros somos el centro de origen y dispersión de muchos cultivos básicos, sobre todo, como es el maíz, el frijol, el chile, y el garbanzo y otros, garbanzo no. Entonces, pues tenemos la oportunidad, esa diversidad genética, en la que apareciera que no tiene importancia los transgénicos, sí las tiene, y en India y no recuerdo dónde, el uso de los transgénicos ha dado la oportunidad de generar cultivos altamente nutritivos. Hablamos del arroz amarillo, de la soya con metionina y así por el estilo, ¿verdad? Y que está orientado a países y a poblaciones de muy bajos recursos. Claro, y esto es positivo, y digo, para quienes no lo sepan, antes de irnos al corte, yo sabía por ahí un dato, Pablo, Genaro, me desmentirán, que de Villa de Ramos hay una exportación de Chile a Medio Oriente, o sea, que San Luis le vende Chile a los árabes. Sí. O sea, así de esas, ¿no? Yo creo que en Dubái, en Abu Dhabi, todo eso, echando salsita, pero con chile potosino, y digo, de alguna manera es lo que impacta. Déjenme ir rapidísimo, estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos, estamos hablando sobre todo lo que relaciona al tema de alimentos transgénicos. No se vaya. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia. Emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Magnética FM. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 29 grados 7 décimas. La humedad 23%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Naturaleza. Vivir en la ciudad tiene muchas ventajas. Estamos rodeados de tecnología, comercios, entretenimiento y comodidades. Sin embargo, el crecimiento de estas nos deja cada vez menos espacios verdes, más parques de asfalto y menos lugares de tierra. Y en los últimos años nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tenemos al separarnos de la naturaleza. Cuando nuestros sentidos entran en contacto con la naturaleza, se crean importantes beneficios físicos y mentales, efectos calmantes y una mayor esperanza de vida al fomentar la actividad física y la respiración de aire limpio. Además, disminuye enfermedades mentales como la depresión y ayuda a tener un mejor sueño. Así que cada vez que puedas, escápate a la naturaleza. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos regresando aquí, entrando a la segunda mitad de La Voz de los Expertos. Y que bueno, en este sentido yo creo que, mi estimado Pablo, lo más anticientífico que habría es ser radical, porque la ciencia de alguna manera pues no podemos
mantenernos en una postura radical de blanco-negro, de sí o no. ¿En qué medida se considera, porque digo, de alguna manera también plantear, bueno, ¿por qué también ha habido una contracorriente de los transgénicos? Ahorita, finalmente, Gildardo, tú nos han hablado de las bondades que representa, sobre todo para aquellos que vivimos en zonas desérticas, y sobre todo destacar que San Luis Potosí, pues los que vivimos en zona metropolitana, acá por la capital, pues como que no vemos que San Luis sea del agro, cuando hay hectáreas y hectáreas de cultivos en nuestro estado por todos lados. O sea, invernaderos, tú bien decías, atinadamente la Universidad Autónoma dijo, carrera de invernaderos, porque pues bueno, también tuvo ese boom, hasta invernaderos inteligentes, que ya yo creo que armaremos un programita de esos, Pablo, claro, pues. Invernaderos inteligentes, pero lo interesante de esto es también porque ha habido a lo largo de los años, y cabe destacar que México se ha subido a ese barco, que también hay una cuestión contracorriente, el por qué estar en contra de los transgénicos, cuando, bueno, pues ahorita ustedes nos han planteado de alguna manera, de manera muy ejecutiva, pues las bondades que también representan, ¿no? Sí, bueno, yo creo que uno de los problemas es la falta de información. Ya. Sí, es una parte importante. Son procesos que hay que entender de cómo se generan, porque déjame decirte, es muy oportuna ahorita este comentario con respecto a los transgénicos, que es una tecnología que digamos que ya es vieja. Ya está trabajada. Ya está trabajada, ya está comprobada y todo. Y ya tiene más de 20 años, ¿no? Ya. Y ahorita, por ejemplo, si tú te pones a hacer una revisión, hace unos 10 años estábamos hablando sobre cisgénicos, ¿no? Que ahorita en México ni lo sabemos, ¿no? Ni se escucha, ¿cierto? Y lo más reciente, pues los intragénicos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, pues utilizas nuevas herramientas, haces nuevas cosas, y aún así, esta aceptación, pues es un tanto difícil. Y como bien lo decías, yo creo que ser radical es una cuestión que no favorece. No aporta, sino, en el caso de la ciencia, y ustedes lo saben, lo bonito de esto es que la ciencia pues va avanzando, ¿no? Así es dinámica, y pues bueno, ahorita lo que queríamos nos va a estar dando más información sobre si algo vamos por buen camino, o hay que modificar o optimizar procesos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que uno de los problemas ha sido esta malinformación, ¿sí? Donde a veces no se entiende exactamente qué es, cómo es que se generan, y bueno, para eso yo creo que hacer este tipo de foros, este tipo de eventos, pues ayuda mucho a ir esclareciendo esto. Claro, y que de alguna manera también poner sobre la mesa, ¿no, Pablo? Es decir, hay quien dice, no, transgénicos, y luego hay quien dice, pues es que nada más los encuentras en tal lugar, porque hasta se hace eso luego el tabú, ¿no? En el WhatsApp y todo eso, y no, ve a tal súper, porque ahí sí están buenos, ¿no? Ahí el tomate está grandísimo, etcétera, y bueno, aquí también plantear si es un proceso de preservación y mejora y evolución de los cultivos, así es económico, requiere mucha inversión. ¿Cómo juega este papel de invertir en la cuestión de transgénicos? Que bien dices, bueno, ya tiene una trayectoria de 20 años, no es una carrera iniciada ayer, y que también de alguna manera, si ya la dinámica económica y productiva ya lo encontramos en donde sean los transgénicos, o son de ciertos sectores, porque hay quien dice, no, pues es que para puro exportación, o sea, hay muchas cosas que pues nada más se van de exportación, y aquí en San Luis no nos toca ya eso. ¿Cuál es un poquito el panorama eso de la accesibilidad y también el costo que ha implicado los transgénicos? Sí, bueno, obviamente nosotros lo vamos a encontrar ya en donde sea, o sea, en tianguis, en el súper más caro, en todos lados. En el extranjero, ¿no? Ya. Cabe mencionar que, por ejemplo, ahorita China es uno de los países que más le está apostando a los transgénicos. Ah, ok. O sea, el número uno siempre ha sido pues Estados Unidos, ¿no? Sí. También Canadá le ha apostado mucho a esa parte. Brasil, en caso de en América, Argentina, ¿no? Y bueno, recientemente China le ha apostado muchísimo para este tipo de cultivos, entonces lo vamos a encontrar en muchos sitios, ¿no? Ahora, con respecto a la parte económica, pues sí, es una tecnología, ¿sí? Que de inicio, pues no es barata, ¿no? Claro. No es barata. Sin embargo, como tú lo sabes, por ejemplo, pues toda la tecnología al inicio es cara, ¿no? Posteriormente esto, pues empieza a disminuir. Entonces, yo creo que aquí es una gran oportunidad para que México, como bien lo comentaba el colega, donde tenemos pues muchísimos recursos, ¿sí?
entonces hacer uso de estos recursos pues para generar también pues nuestras propias variedades, ¿no? Claro, ¿no? Eso es un reto importante, ¿no? Que no nos hemos sentado a analizar, porque pues somos importadores, importamos tecnología, pero para la parte de desarrollo pues ahí nos ha costado, y hay un componente importante que es la parte económica. Claro, y que de alguna manera pues se requieren los apoyos, o sea, ahí sí este llamado pues a la recién electa presidenta y también autoridades pues municipales, que ahorita también se le tiene que apostar pues a estos desarrollos de investigación, no nada más al campo directamente, sino también al mejoramiento del campo, y que estamos hablando aquí de este tema, ¿no? Y que bueno, Gildardo, también preguntarte al respecto de qué manera ustedes van haciendo inmersivo. Si, por ejemplo, reciben, pues realmente ustedes, al ser colegio de posgraduados, pues reciben a puro chavo ya, que acabó licenciatura, es decir, puro nivel ya orientado a la investigación científica. ¿Hay alguna percepción que tú hayas identificado a lo largo de las generaciones, a lo largo de los años, de que los chavos, pues ya vienen con esta aceptación hacia los transgénicos, ya les es de manera muy natural? ¿Cómo juega esta dinámica al momento de ver el tema de transgénicos en las aulas, en el Colpos? Bueno, dependiendo de dónde está ubicado el campus, es un poco la respuesta a esta pregunta. ¿Varía? Sí, porque si hablamos por ejemplo, los campus del sur, obviamente la controversia es muy fuerte. Ya. Y si hablamos del norte, hay una aceptación un poquito más de este tipo de cultivos. ¿Por qué se da esa dinámica tan variada? Yo creo que más bien está asociado, así como la diversidad de cultivos está asociado al Mesoamérica, Latinoamérica. Sí, toda esa diversidad también se debe a la diversidad de etnias que están ahí y que son un núcleo de población bastante importante. Claro. Y obviamente es muy importante eso que manejamos, la protección de los recursos fitogenéticos, ¿no? Que es muy amplio. Y en el norte pues no tenemos tanta esa diversidad ni étnica ni de cultivos. Entonces obviamente la aceptación de lo que es un alimento y de buena calidad pues tiene más rápidamente se aceptan en el norte. Fíjate cómo varía, ¿no? O sea, de alguna manera, no te vas a enfrentar lo mismo. El profesor frente a clase, o bueno, el asesor de maestría o de doctorado, pues obviamente los retos varían. Obviamente también esto depende, por ejemplo, en el sur, si tú hablas de la Ciudad de México, del Puebla y de las grandes ciudades, pues obviamente la necesidad de alimentos de calidad es muy alta, y obviamente los que suplen esa necesidad pues son este tipo de cultivos, de alimentos. Y en las regiones indígenas obviamente siempre existe un poco el miedo al cambio, ¿verdad? Esa resistencia de alguna manera, resistencia al cambio, pero no es que ellos lo rechacen realmente. Creo que aquí hemos influido un poco como a veces nos llaman intelectuales, ¿no? Una influencia en ellos, en que alguien les diga eso es malo y realmente no lo es. Sabemos en la agricultura cualquier cosa que se selecciona, pues estamos reduciendo su pool genético, ¿no? Y realmente no es benéfico para la diversidad, pues la agricultura misma es lo mismo que la ganadería. Entonces, esto sucede automáticamente. Y obviamente el interés por mejorar la calidad y el rendimiento pues está asociado a que pierde características como resistencia y otras cosas que hay que suplirlas. A veces ya no existen, incluso dentro de una diversidad de cultivos. Entonces hay que buscarla donde está. Normalmente está en otra especie, en otra variedad, y entonces hay que traerlo y integrarlo al genoma de estos cultivos. Y no es nada malo, porque realmente la naturaleza ha evolucionado de esa manera. La naturaleza hace transgénicos también. Sí, de manera natural, ¿no? Sí, o sea, hace su trabajo. El trigo, por ejemplo, es lo llamamos anfiploide, porque realmente es un cultivo que se cruzó primero con un pasto, dio
dio un trigo y después se cruzó con otro pasto, con otra variedad de trigo y se generó un trigo tetraploide y después con otro pasto y ya se generó la variedad que ahora conocemos. Y como ven, pues estamos realmente consumiendo productos de la naturaleza. Y los transgénicos no dejan de ser una tecnología que nos enseñó la naturaleza, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que todos los elementos necesitan mucha inversión para generarlos y producirlos artificialmente. No, y por eso reitero, señoras, señores, necesitamos apoyo en la ciencia. Punto. O sea, necesitamos chavos que estén interesados en desarrollarse en la investigación, porque no naces, acabo de mi carrera y vámonos. No, necesitamos chavos que se vayan a hacer maestría, hacer doctorado, hacer estancias. ¿Por qué no a China, no, Pablo? Que de alguna manera pues tengan que empujar y traer a México este elemento, y digo, tan importante. Rescato lo que decía Pablo, falta la difusión. Entonces, también atinadamente decía Gildardo, oye, ¿sabes qué? No hay que permitir de alguna manera que alguien que de alguna manera diga, no, es que estos son malos. Reitero, no llegar a un extremo, ni decir que es la panacea y ya descubrimos en lo negro, ni tampoco que es algo del diablo, ¿no? Pero bueno, acompáñenme al último corte del programa del día de hoy. Estamos platicando de manera muy, muy interesante sobre los alimentos transgénicos. No se vaya, regresamos para el último segmento de La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:45. La temperatura 29 grados 7 décimas. La humedad 23%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. La Secretaría de Marina, además de ejercer el poder marítimo nacional, proteger los intereses marítimos e impulsar el desarrollo económico del país, trabaja con las administraciones del Sistema Portuario Nacional, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Turística Integral Islas Marías, el Grupo Aeroportuario y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque la Secretaría de Marina somos todas y todos. Gobierno de México. ¿Te gustaría que platiquemos de lo que está pasando en San Luis, en nuestro México, y cómo podemos mejorarlo en colectivo? Te invito a que nos acompañen los miércoles de caminata con tu amigo Mau Purata, de 1 a 2 de la tarde, por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la última parte de La Voz de los Expertos. Y bueno, creerá usted, yo creo que voy a retomar esta parte, Pablo Gildardo, si me lo permiten. Estamos hablando precisamente de que, bueno, nada más está la parte de transgénicos, y ahorita ya nos estabas hablando en 2 segmentos anteriores, Pablo, que algunas corrientes, bueno, algunas técnicas ya ni siquiera se hablan todavía en México. Pero bueno, ahorita hacíamos el comentario y contextualizo a quienes nos están escuchando aquí en La Voz de los Expertos, que bueno, están estos términos que venimos escuchando y que yo planteaba al inicio del programa, que es los orgánicos, los vegánicos, los transgénicos. ¿Cómo marcamos esa diferencia? Y también algo que quisiera puntualizar, si hay alguna diferencia precisamente en que son más saludables, en que no, porque también que nos contextualizaras, va variando conforme al precio también la cantidad. Claro. Obviamente en la parte, por ejemplo, de alimentos, pues está muy marcado, ¿no? Cómo lo produces. O sea, si tú, por ejemplo, dices, para mí es más complicado, fui más estricto en
cómo lo cultivé, entonces pues obviamente lleva un valor agregado, ¿no? Ya. Entonces pues, estás hablando de un producto orgánico, pues es más caro que un producto producido de manera convencional, por así decirlo, ¿no? Existen otros alimentos, son los vegánicos, ¿no? En México yo casi no los he visto, pero en otros países, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, los vegánicos tienen un precio pues mucho más alto. ¿Por qué? Porque utilizas otras técnicas para obtenerlos, ¿no? Que sí es más complicado, las producciones son menores, entonces van destinados a cierto segmento sí, elite de la población, porque es caro, ¿no? Exactamente, sí, Entonces pueden ser 4 o 5 veces más caros, ¿no? A ese nivel. Sí, claro, son mucho más caros. Fíjate, yo también, aunado a esto, yo quisiera plantear, Gildardo Pablo, el tema de la regulación, ¿no? El tema de la legislación. ¿Dónde estamos, pues de alguna manera, de forma general, parados en México en cuanto a la regulación? Pues también no nada más de la parte de transgénicos, pues probablemente ahorita tú decías orgánicos, vegánicos, etcétera. ¿Qué tan actualizados vamos con respecto a otros países? ¿Dónde estamos parados en materia de regulación? No sé, Gildardo, que quisieras comentar algo. Bueno, sí, en México tenemos la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. No se ha actualizado, eso sí. Sí, le falta un refresh. Sí, le falta mucho, porque cuando esa ley se desarrolló, pues había mucha influencia de los países que estaban presionando por sembrarlo en nuestro país, ¿no? Y producirlo, y obviamente buscando mercados de consumo, ¿sí? Pero en el caso de las regulaciones a nivel internacional, pues han cambiado un poco del 2015, que se prohibió momentáneamente por la OCDE los alimentos transgénicos, y que por un poco falta de buen respaldo de conocimiento abarcaron hasta los productos de mutagénesis. Entonces afectaron realmente toda esa gama de cultivos, y obviamente que con ese historial aquí en México también se hizo esa prohibición, ¿sí? Pero el año pasado ya parece que esa regulación quedó atrás. Nuevamente sobre todo para la cuestión de los organismos transgénicos, pues siguen regulados, pero tienen que pasar por una serie de pruebas de inocuidad que van realmente en tiempo. Es lo que más hace tardar la salida de un producto transgénico al mercado. Casi 10 a 15 años, con un valor económico de más de 100 millones de dólares, las pruebas para poder pasar todos los exámenes. Sí, decías, es caro. Sí. Es caro. Entonces, ya el año pasado la OCDE ya cambió de opinión respecto a la edición genética, los mutagénicos, la mutagénesis, perdón, y esto ya fueron desregulados, ¿sí? Pero los transgénicos siguen siendo regulados, aunque ya están aceptando los productos transgénicos. En Estados Unidos, pues hubo un periodo en el que de confusión, en la que el etiquetado y todo eso, pero finalmente sigue su curso la importancia de los transgénicos. Cada uno de ellos tiene su regulación, la OCDE, que es la de europea, y la de Estados Unidos. Argentina ha sido uno de los países que ha pivoteado realmente esta cuestión de la regulación. Tiene una de las mejores regulaciones en cuanto a transgénicos, pero pues es el país que más consume, que más produce transgénicos. Ya. De ahí sigue Brasil, y sorprendentemente uno de los países que más transgénicos produce, está en quinto lugar, es la India. Es importante en este caso porque es un país en que todavía lo consideramos como
como en desarrollo, ¿verdad? Así es, economía emergente, ¿no? Sí. Pero bueno, ya están mandando cohetes a la luna, entonces al rato nos van a pegar un susto estos sitios, porque sí están tremendos esa economía, ¿no? Y ahora, relacionado a esto, fíjense, algo que también nos ha venido caminando en torno al tema de hoy es este tema de la falta de información o también la desinformación, ¿no? Yo por ahí en algún momento escuchaba también el tema de CRISPR, que esta cuestión genética. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Cómo juega el CRISPR? Digo, lo contextualizo para aquellos que sean medios hollywoodenses, si les gusta la ciencia ficción. Por ahí hay una película basada en un videojuego viejísimo que se llama Rampage o Rampage, que con este gran actor que se llama Dwayne Johnson, que es La Roca, mejor conocido por La Roca, que hablaba de esta modificación genética en unos seres que se hacen monstruosos. Bueno, acuérdense, eso es ciencia ficción, eso es cine. Cuarón no filmó Gravity en el espacio, acuérdense, porque híjole, qué buenos son para hacer cosas creíbles. ¿Cómo juega el papel de CRISPR? ¿Qué relación tiene con lo que hemos estado platicando de esta modificación, Pablo, de los alimentos? Sí, bueno, es una técnica que de hecho hizo a la investigadora que desarrolló esta técnica, pues la hizo la ganadora al premio Nobel, hace, no recuerdo si hace 3 años. Más o menos, sí, más o menos. Y ella misma decía, ¿no? Por ejemplo, la cuestión esta que tú mencionas de lo que vemos en las películas, pues es un tanto, pues a veces pretenciosa. Exagerado, ¿no? Incluso. ¿no? De revivir dinosaurios y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero bueno, finalmente es una técnica en la cual CRISPR-Cas9 es una técnica la cual permite la edición muy precisa del DNA. Entonces esto fue descubierto en microorganismos, ¿sí? Y en la cual, pues al estudiar todo este mecanismo, permite en este caso hacer el reemplazo de secciones muy, muy puntuales de DNA, ¿no? Entonces es una técnica muy novedosa que ha revolucionado, pues obviamente inició en microorganismos, posteriormente en animales, pues obviamente más recientemente en plantas, ¿no? O sea que me imagino que le falta rato a esto. Sí, claro, o sea, el CRISPR va para largo, para largo. Y pues bueno, finalmente son tecnologías que están saliendo y pues obviamente como toda la tecnología y como todo en ciencia, pues como bien lo comentaban, tenemos que validarlo, ¿no? Una de las cuestiones que sí es importante mencionar en el caso de organismos genéticamente modificados, ya no de transgénicos, específicamente, sino organismos genéticamente modificados, es que existe una regulación en la cual si es alergénico, si tiene impactos negativos en el ambiente, si tiene cualquier cosa, se tienen que evaluar. Y una vez que están tan evaluados como el caso de los transgénicos, pues es que llegan al mercado, ¿no? Ya es cuando entonces eso los hace, gracias a toda esta oposición que ha habido, los hace los alimentos más seguros. Fíjate, o sea, interesantísimo. Claro, porque le han puesto tantas trabas que con las técnicas analíticas, pues hay que comprobar si es cierto o no. Y entonces se hacen muchos estudios y eso los hace los alimentos pues más seguros. Fíjate, esto es muy muy interesante plantearlo y que los radioescuchas lo tengan en claro. Es decir, después de tantas pruebas, digo, y en algún momento, ¿no? En esta mesa hemos platicado de las vacunas de COVID, cómo salió tan rápido, y luego empiezan a salir ahí caminitos, ¿no? Algo que yo quisiera, antes de irnos del programa, y digo, sí tenemos por ahí varios minutitos, de alguna manera, luego, ahorita tú decías, bueno, animales extintos, dinosaurios. Sabemos que, bueno, pues México cuenta con una diversidad brutal, tanto de flora y fauna, y pues reitero, esto está demostradísimo, la ciencia lo ha dicho, el que dependemos obviamente del futuro que tengan, pues estos dos grandes reinos, ¿no? El de las plantas y el de los animales, y aunado a que también, bueno, en los últimos años hemos visto que la política pública ha sido también el fortalecer y cuidar el tema de pueblos originarios, flora y fauna, ¿no? Esta parte de lo que hemos hablado ya no de transgénicos, sino de la edición genética, de alguna manera abre la puerta de evitar la extinción de algunos alimentos. Digo, porque siempre hablamos de animales en extinción, pero tengo entendido, y ustedes me pondrán en la verdad, imagino que también hay flora en extinción, ¿no? Hay plantas, hay árboles, hay frutos que están en extinción. Este tema de la edición genética, Gildardo, ¿nos permitiría dar una preservación a aquello que esté en riesgo de extinción en caso de frutos o plantas? Sí, definitivamente, porque la edición genética con CRISPR, bueno, más antes ya se hacía con TALEN y con huellas de zinc, y de hecho
como CRISPR hay un mundo de enzimas que también hacen ese tipo de trabajo. Crelox, por ejemplo, en mamíferos, y de ahí hay otros, ¿verdad? Y su importancia obviamente puede, sobre todo con CRISPR, que es muy versátil. De hecho, CRISPR ya no solo hace edición genética, ya hace transgénesis, pues. Está limitado por el tamaño de secuencia que va de reconocimiento, que es muy corta para hacer un transgénico como los que se conocen, ¿verdad? Pero de hecho el trabajo que ya está haciendo ya se parece mucho a esto de la transgénesis. La edición genética realmente es una especie de corrección de errores que decimos. En la naturaleza pues no es un error, es un recurso sobre la cual va a actuar la selección simplemente. Claro. Pero no es un error. Pero para nuestros principios humanos, pues sí es un error porque cada uno de los errores causa una enfermedad, causa una deficiencia.